Hermanos, Dios los bendiga. Parece que media iglesia se fue para abajo. Pero estamos bien contentos porque Dios nos fructifica en nuestros hogares y son las bendiciones que Él nos da. El día de hoy vamos a hablar del tema el régimen nuevo del Espíritu. Ahí, como ustedes pueden verlo ahí en sus boletines, debajito de lo que hicimos en la mañana, ahí pusimos nada más 2 líneas para el mensaje, lo que cupo. Pero es basado en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. El régimen nuevo del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. Y dice así los primeros versículos. Es en Romanos capítulo 7, comenzando del versículo 1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, versículo 3, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, a otro marido, no será adúltera. Ahora, antes de seguir con lo que sigue del pasaje, es muy interesante notar algo cuando ustedes ya leen lo que resta del pasaje, de ahí del versículo 1 al 6. Y es que muchos se estancan en esta ilustración que menciona acerca del marido, de la esposa, que si alguien muere, que si no, y no miran realmente el punto del apóstol Pablo. Es decir, porque lo que es este pasaje no fue escrito para abordar el tema del matrimonio, adulterio, divorcio y nuevas nupcias, ya que el tema que él quiere dar a conocer está utilizando esto del matrimonio nada más como una ilustración de lo que él quiere enseñar en el resto del pasaje, y realmente tiene que ver con el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, así todo seguido. El tema que el apóstol Pablo quiere abordar es otro, no el del matrimonio, sino otro. Pero menciona lo que la ley dice del matrimonio como una ilustración para reafirmar la enseñanza que quiere compartirles a los hermanos de Roma. Y es que lo que estaba pasando en la iglesia de Cristo, ahí en la ciudad de Roma, es que los hermanos estaban mezclando doctrina y práctica del Antiguo Testamento con doctrina y práctica del Nuevo Testamento. Entonces ese es el punto, de ahí del versículo 1 al 6. Pero él utiliza la ilustración del matrimonio para corroborar o para mencionar a qué está hablando. Entonces ahí estaba la iglesia de ahí en Roma, estaba eso, que se estaba mezclando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Y él con esta ilustración quiere dar a entender cómo eso no debe ser así. Volviendo otra vez al pasaje para que lo veamos todo junto, voy a leer otra vez del versículo 1, pero ahora hasta el 6. Fíjense, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice: pues hablo con los que conocen la ley. Acuérdense que los primeros cristianos de ahí en Jerusalén y también por muchas partes del mundo eran judíos, eran personas que ya eran piadosas, pero antes eran judíos y que fueron a Jerusalén de muchas partes del mundo para entonces celebrar el día de Pentecostés, y en eso vino Pedro y los demás apóstoles y le predicaron acerca del Evangelio. Y luego esas personas que vinieron de todas partes del mundo regresaron a sus lugares de origen, en este caso como por ejemplo también a Roma, y entonces ahí ya comenzó una iglesia. Pero acuérdense, ellos apenas eran judíos, eran fieles de judíos, pero ya después viene la nueva doctrina, la doctrina de Cristo, el nuevo pacto. Y en el caso de ellos, todavía están haciendo cosas del Antiguo Testamento que queda bajo el Antiguo Pacto, y mientras están recibiendo este nuevo pacto, este Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Entonces, Él les quiere dar a entender cómo las cosas no son así, de una manera de que no se sientan ellos culpables, de que ellos están dejando lo que tanto han enseñado, les han enseñado desde chicos acerca de Moisés y de Elías y de David, del Antiguo Testamento, la ley mosaica y todo eso. Para ellos eso era ser piadoso,
hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y de repente viene este nuevo pacto en el cual ellos sí creen, porque está aquí hablándole a los santos en Roma, es decir, a los que son cristianos, y le está dando a entender, mira, ya lo del Antiguo Testamento, ya como es otro pacto anterior, ya no tienes que sujetarte a él, no te sientas culpable. Y él lo quiere entonces explicar de esta manera. Dice, entonces por eso el versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Luego fíjense el versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si se fijaron en la última parte, eso es lo que él quiere enfatizar en esto. Es una ilustración que él está utilizando. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces lo está ilustrando como la ley del Antiguo Testamento. Versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, que es lo que quiere enfatizar, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, será adúltera. O sea, no, eso sí es como para sentirse culpable de que andes aquí y andes allá. Eso sería ser culpable. Pero si tu marido murió, no tienes que sentirte culpable. Si tu marido ya murió. Entonces él quiere dar a entender todo esto en cuanto a la ley del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Pacto. Entonces él quiere, no podemos estar que aquí y que allá. O sea, está siendo adúltero. O sea, no, al contrario, se muere a un pacto y se inicia otro pacto. Entonces es algo que él quiere dar a entender y vamos a ver ya el contexto. Versículo 4. Entonces eso del marido y la mujer es simplemente una ilustración de lo que él nos quiere dar a enseñar, a entender. Dice versículo 4: así también, ¿qué dice? Vosotros. Entonces aquí viene la aplicación. Vosotros, hermanos míos, habéis, ¿qué dice? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí quiero pararme, porque se fijan, él de repente lo torna diferente. Primero él menciona, mira, si tu marido muere, eres libre de esa ley, ya puedes casarte con otro marido y ya no estás sujeto a la ley del marido del primero, ya murió. Pero ya después en este versículo, el último que le mencioné, ya después él lo, vamos a decirlo así, cambia, ¿verdad?, las cosas y dice que el que muere es uno, que el que muere es uno, y uno muere en Cristo. Ya después vamos a ver acerca de eso, de que cómo la manera en que uno muere en Cristo es a través del bautismo, de muerte, sepultura y resurrección. Él lo acaba de mencionar en Romanos capítulo 6, el capítulo anterior. Y el capítulo 8 va a hablar acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Pero simplemente deteniéndonos en la ilustración del marido que muere, ¿no? Y ya no está sujeto a esa ley. Y ya eres libre de casarte con otro, vea. Y ya estás casada. Yo les quería llevarlos a esa ilustración. Yo no sé si hay alguien así de esa manera el día de hoy. Pero imaginemos, vea, que de repente, vea, yo me muero. Yo me muero. Nadie llora. Ahí sí. Hasta se ríen. Ahí sí. Y entonces mi esposa ya se queda viuda. Y como está jovencita y bonita y toda la cosa, pues dice, pues ya otros lo están chuleando, ya lo está, no, pues sí, y luego ya dice, no, pues yo me quiero casar, vea, yo me quiero casar y mira, encontré uno, no se puede igualar a Elmer, pero, pero es lo más cercano, ¿verdad? Y todo. Bueno, la cosa es de que entonces se casa con otro, ¿verdad? Imagínense, otra vez, yo no sé si hay una situación aquí entre nosotros, pero imagínense que está en esa situación. Entonces de cuenta que yo la voy a hacer como si yo fuera la esposa, y entonces yo estaría, haciendo las tortillas de una manera, y de repente mi esposo nuevo dice, no, a mí me gusta más el pan. No, pero mira las tortillas que están muy buenas y todo, pero tal vez en quién estoy pensando yo, en el primer marido. Y tal vez el segundo, a él no le importan las tortillas, no quiere eso. Pero mira, es que están bien ricas y todo eso. Yo estoy todavía tratando de agradar como que si fuera mi primer marido. Y no estoy haciéndole caso a mi nuevo marido. Y luego de repente, mira, aquí ya te preparé el lonche. Y luego, pero mi vida, tú sabes que a mí no me gusta lonche de aguacate.
O sea, yo prefiero lonche, no sé, de bistec, otra cosa, ¿verdad? Ay, no, pero es que está muy bueno, es muy bueno para tu organismo y quién sabe qué y todo. El aguacate tiene tantos nutrientes y todo. Pues sí, pero no. Y luego ya después planchando la ropa y a la, ¿cómo se llama? Y al pantalón le hago la línea así muy bien enfrente y todo eso, ¿verdad? Y de repente vienen, no, yo los uso sin línea, o sea, que no se vea así esa línea así tan marcada y todo eso. Y no, pero es que es la manera, no. Y luego, no, pero es que a mí no me gusta así. Y así nos podemos ir con 1000 ejemplos. Y a la tienda, ¿verdad? Y vamos a comprar esto y todo. Y yo, vamos a decir que yo era esposa y tenía un marido y que ya falleció. Y ando pensando en los gustos de mi antiguo marido. Y a comprar esto y aquello y todo. Y luego hasta me estoy preocupando de cosas que ni siquiera me tengo que preocupar porque a mi nuevo marido ni le importa esas cosas y todo. Entonces, ¿sí se fijan cómo, ahora, sin querer, la persona puede estar todavía pensando como que si todavía está con el primer marido, cuando él ya está a 2 metros bajo tierra y ya tiene a este otro nuevo marido? Y puede causar como que, ¿sería justo para el nuevo marido? ¿Sería justo para el nuevo marido? O sea, parece que todavía estoy compitiendo con el otro y ya no está. Entonces imaginémonos, ya nos podemos más o menos ponernos en los zapatos de los judíos. Ellos que estaban completamente, perfectamente bien en el testamento en el cual andaban, que era el Antiguo Testamento. Para en aquel entonces todavía no era antiguo, pero de repente ya vino el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Cristo. Y ya les es muy difícil, o sea, poder dejar las costumbres y tradiciones y todo el Antiguo Testamento, pues porque siempre lo han hecho así. Y eso era lo que Dios le gustaba y Dios le agradaba y Él por sus profetas fue que transmitió, ¿verdad?, esa enseñanza. Y yo sí creo en esta nueva enseñanza, pero todavía me cuesta. Me cuesta pasar de un lado a otro. Y entonces imaginémonos entonces en el caso de Cristo. Ya Cristo, ¿verdad?, diciendo, ya es nuestro nuevo marido. Ya Cristo, ¿verdad?, Él es. Entonces, ¿quién es la cabeza ahora de nuestro hogar? Es Cristo. Ya no es el otro, ¿verdad?, ya está muerto. Entonces sería una pena que Cristo todavía tenga que andar compitiendo con el antiguo pacto. Es que ya este es un nuevo pacto, ya olvídate del viejo pacto. Este es un nuevo pacto. Y entonces cuando nosotros nos bautizamos, entramos en ese nuevo pacto y morimos al pacto antiguo. Ahora, en el caso de nosotros, pues nunca ni siquiera estábamos en el pacto antiguo. Entonces sería todavía para nosotros todavía más ridículo que todavía quisiéramos andar haciendo cosas del antiguo pacto, siendo que a los apóstoles le estaban diciendo entonces, y el libro de Hebreos habla mucho de eso: Jesús mejor que los ángeles, Jesús mejor que Moisés, Jesús mejor que, o sea, que la ley y todo eso. ¿Para qué? Para irlos purificando poco a poquito de que ya no están bajo el antiguo pacto, sino en el nuevo. Entonces por eso Él está diciendo, mira, tú ya no te tienes que sentir culpable de que, ay, es que siento como que estoy siendo traicionero o algo, dejándolo el antiguo pacto. Y luego, no te sientes así, porque si ya moriste a la ley o si tu marido antiguo ya falleció, ya no estás bajo la ley de él, estás libre de la ley de ese marido que ya es difunto. Entonces ahora estás con este nuevo. Entonces, y no tiene nada de malo que entonces ahora agradar al nuevo. Entonces Él está tratando de explicar eso otra vez a los de Roma, que los primeros cristianos de Roma eran judíos. Entonces había unos que no, que fácilmente decían, no, pues sí, eran los fuertes, ¿verdad?, que ellos sí sabían que no, el antiguo pacto ya caducó. Y había otros que no, que era difícil. Entonces lo podemos por un lado podemos entender a los judíos de que cómo era difícil la transición, y por otro lado también podemos entender desde la perspectiva de Cristo de que no es justo para el nuevo marido que se le trate así, que todavía tenga como una competencia, cuando eso y entonces eso sí, como decía, ya sí sería malo, ya se le diría adúltera, ¿verdad?, al que anda aquí y allá al mismo tiempo. Eso no. Entonces por eso nosotros no queremos ser, por decirlo así, adúlteros espirituales, en el cual andamos como que con 2 maridos, que estamos con Moisés y estamos con Jesús. No, nada más estamos con Jesús. Y hasta Moisés dijo, ¿verdad?, va a haber uno después de mí, ¿verdad?, a él oirán, ¿verdad?, y estaba refiriéndose a Jesús.
Entonces no había ni un problema para él, ¿verdad? Para Moisés no, ay, mira, me están dejando, no, para nada. Para eso voy. Es como que en el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Que es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Y que él crezca. O sea, no había ni una competencia ni rivalidad entre Juan el Bautista y Jesús. Al contrario, él decía, Juan el Bautista decía, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le decía a sus discípulos, y los discípulos iban, o sea, que eran de Juan, iban detrás de Jesús, ¿verdad? Y entonces en el caso de ellos, y por eso utiliza esa ilustración del matrimonio, para que quede bien claro, mira, la ley ya está muerta para nosotros. O, como dice en el versículo 4, uno ya murió a la ley. Versículo 4, ahí Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, cuando Él murió. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya después Él va a explicar a qué se refiere ahora para que llevemos fruto para Dios. O sea, porque ya no es tratar de lo del Antiguo Testamento, sino ya el Nuevo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran ¿por qué cosa? Eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Acuérdense que como en el caso de los 10 mandamientos y todo un montón de mandamientos es, no hagas esto, no hagas aquello, no esto, no aquello. Y la persona como que entonces como que hasta le dan más ganas. Después Pablo va a explicar eso en el capítulo 8. Pero dice el versículo 6, Romanos 7, 6, salud. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu, y con E mayúscula porque es el Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos bajo el nuevo régimen, no bajo el viejo régimen. Entonces, como uno puede ver, ahí lamentablemente quienes tenían esa confusión y se sentían como mal si dejaban lo del Antiguo Testamento y revuelven las dos cosas. ¿Se acuerdan de que Jesús decía de que no se echa vino nuevo en odres viejos porque el uno y el otro se pierden? Mira, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Es un nuevo pacto y estamos bajo Jesús. Entonces acuérdame cómo el problema de los hermanos de Roma era que había quienes seguían practicando la ley del Antiguo Testamento, y como ya vimos, no es justo para el nuevo marido, para Cristo. Entonces, que uno siga tratando de agradar al marido difunto, pues eso no es justo. Llámese Moisés, Elías, David. Pero lamentablemente, como les digo, hoy, ¿verdad?, en el nuevo pacto, todavía hay iglesias que se sujetan al antiguo pacto, como que dándole competencia al nuevo pacto de Cristo. Por ejemplo, todavía dependen de danzas, instrumentos para sentir la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos de eso para saber que aquí está la presencia de Dios. Es muy importante eso, porque hay unos que sí sienten, ¿verdad? Y si nos ven así, como dicen, hombre, está bien muerto, aquí no está el Espíritu de Dios y todo eso. Entonces se fijan cómo dependen de todo eso para sentir la presencia. Y nosotros no, hasta Cornelio, ¿qué cosas no? Hasta Cornelio, cuando ya vino Pedro para predicarle, y estamos aquí ante Dios, en la presencia de Dios. Entonces vean, cómo se sabe a cuándo está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, aquí está en medio de nosotros. Entonces, y es algo de fe, es algo de creerlo. Y entonces es muy importante, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay unos que todavía necesitan que alguien les insista que diezmen para que sean generosos. Y en el caso de nosotros, no necesitamos de eso para ser generosos. Ustedes ven la iglesia primitiva, cómo hasta vendían sus casas y sus heredades y todo, súper generosos, y sin tener que andarles diciendo, hermanos diezmen, hermanos diezmen, hermanos diezmen, o si no se las van a ver. No había listas ahí de los que diezman y otra lista de los que no diezman, ¿verdad? Porque yo he escuchado por ahí que de repente esas cosas suceden, y no, ustedes ven la iglesia primitiva y nada. Ahora, ¿eso significa que entonces no eran generosos? Eran más que generosos, eran más de los que andaban, no estaban por la letra otra vez, sino por el Espíritu. El Espíritu, Dios los movía y los motivaba. Igualmente el día de hoy, a nosotros nos motiva el Espíritu Santo a ser generosos.
Ahora todavía, por ejemplo, hay otros que dependen de guardar el día de reposo para dedicarle tiempo a Dios. En el caso de nosotros no, le dedicamos todos los días son de Dios, empezando con el primero, empezando con el primer día de la semana, como vemos que los apóstoles así lo hacían. Entonces para nosotros ya no es de que no es que tengo que guardar un día a la semana, no, todos los días. No tenemos que alguien que nos diga, y no sé si ustedes han sabido, pero yo he visto los boletines de ellos hasta donde marcan, porque como es de cuando empieza el día de reposo, viene siendo cuando el viernes en la noche, ¿no? El viernes en la noche, hasta le ponen ahí el tiempo exacto. Le ponen a las 6:45. Pum, es cuando ya pum. Eso. El otro domingo puede ser a las 6:50. Otro domingo puede ser que a las 7 y tanto, porque ustedes saben cómo es diferente, ¿no? A través del año es diferente. No, pero ahí ellos ponen exactamente el minuto en el que ya se puede considerar que el sol ya pum, ya no se ve. Entonces sí se fijan como muy marcados a la letra, o así, y no al espíritu. Es por eso que juzgaban mucho a Jesús cuando él sanaba en el día de reposo. Y luego, no, y eso está mal, y pecadores y todo. Y luego, pues yo no sé quién será él es un pecador porque no te sanó el día de reposo y cosas así. Y cosas, entonces uno puede ver cómo Pablo quiere darles a entender a los de Roma que ya no estamos bajo eso, ya no estamos bajo el régimen de la letra. Otros, por ejemplo, todavía dependen de los mandamientos del Antiguo Testamento para sentir que están haciendo la voluntad de Dios. Ahora es interesante, hermanos. Yo sé que están los 10 mandamientos y todo eso, pero ¿sabían ustedes que ni siquiera nosotros estamos bajo los 10 mandamientos? Nosotros estamos bajo los mandamientos de Jesús. Ahora, obviamente hay cosas que se repiten, me refiero como mandamientos universales, de no robar, no matar y no eso. Pero la razón por la que lo seguimos nosotros no es porque lo diga Moisés y sus 10 mandamientos, sino porque lo dice Jesús. Y no nada más así, sino hasta un poquito, vamos a decirlo así, más estricto. O sea, ustedes escucharon, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es digno, ¿verdad? Ya está igual que el otro. Juan también lo menciona en una de sus epístolas, ¿verdad? Que ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos, cuando habla acerca de los que se andan odiándose unos a otros. O el eso de no adulterar, de que Jesús dice, no, hombre, ya con solo hecho de que miras a una mujer, ¿verdad? Para codiciarla, ya con eso adulteraste en tu corazón y todo. Entonces nosotros estamos bajo el nuevo régimen, ¿verdad? No el de la letra, y ahí menciona en el Nuevo Testamento como los 10 mandamientos, las leyes que fueron escritas en ¿cómo se llama? En piedra, les llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Fíjense, al ministerio de Moisés, porque la ley no justifica a nadie, lo que la ley hace es condenar, pero no justifica a nadie. Pero Jesús, su ministerio es de vida y de justificación. Amén. Entonces es muy importante porque el Nuevo Testamento, nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, y no revolver Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, porque entonces es como ser adúltero en contra de Cristo, que viene siendo ahora nuestro marido, de cabeza de la iglesia. Entonces, como el caso que les decía, vea que hay unos que dependen del Antiguo Testamento, pero nosotros no, sabemos que el Espíritu Santo, también, ¿verdad? Inspiró los evangelios, inspiró las epístolas, inspiró el resto del Nuevo Testamento para guiar la iglesia de Cristo. Ahora, todavía, los que dependen, vea, de la letra, los que dependen de la letra para obedecer a Dios, lo hacen de tal manera que si pueden, le sacan la vuelta, o sea, checan a ver cómo le pueden sacar la vuelta cuando están sirviendo a la letra. Acuérdense lo que dice al final. En Romanos 7:6 dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces las personas que sirven a Dios desde el punto de vista que sirven la letra, ellos nada más ven todo blanco y negro, y dice, bueno, aquí dice esto y aquí dice, y pues ni modo, o sea, y así es. Pero no nada más ni modo en el sentido de que, bueno, no puedo hacer eso, sino que le buscan cómo hacerle para así faltarle a Dios, pero que según la letra no le está faltando a Dios. Y ustedes saben cómo hay personas que son así, ¿verdad? Que dirán, le sacan la vuelta a lo que dice la ley. Por ejemplo,
Hay unos, vea, pues un ejemplo que acaba de suceder, que eso lo vi, creo que no sé si fue esta semana o la pasada. Ustedes escucharon de esa mujer a la cual la están acusando y ella ya confesó haber matado a su novio. Y como primero decía, no, y luego ya después, sí, y luego dice, no, pero era por esto y por aquello. Bueno, en una de las entrevistas que le hicieron, vean que está el policía o el que está entrevistándolo, me refiero en una celda o algo, antes de que ella confesara de que sí lo había matado, ella decía, no, yo sí obedezco los 10 mandamientos, decía. Pero ella así con cara de pinga decía, la Biblia dice, no, los 10 mandamientos dicen no adulterar, pero no dice no fornicar. O sea, ¿para qué? Para excusar cómo estaba viviendo con su novio, o sea, fornicando. Eso era cuando todavía ni siquiera confesaba que realmente se había roto el de no matarás. Pero si se fijan cómo entonces le sacan la vuelta a unos, no, pues ahí dice no adulterar, pero yo no estoy adulterando porque con quien estoy no es la mujer de nadie, no es el hombre de nadie. Entonces, y eso es lo que hacen muchas personas. Haz de cuenta que son cristianos, pero desde el punto de vista de apariencia. No, por ejemplo, si en esta iglesia, en esta iglesia se ven que son más santos los que usan corbata, o sea, no es cierto, ¿verdad? Pero me refiero que él tenga el concepto, él tenga el concepto ese, pues siempre con corbata, ¿verdad? Porque esa es la manera, ¿verdad?, en que se ve uno que es santo, ¿verdad? Otro que con la Biblia sí, ¿verdad? Otro, ¿verdad?, que con la ropa de una manera, ¿verdad? Y otros, qué tipo de carro usa, ¿no? Y que si está lavado. Yo me he fijado mucho, no sé por qué, que los domingos cuando todos andan lavando sus carros y venir aquí y escupa el chicle, vea, y cosas así, y eso para ellos es lo... Pero van a sus casas y qué cosas no harán, y todos en contra de lo que es el nuevo pacto. O sea, muchas mentiras, chismes, aborreciendo unos a otros, y o sea, entonces ellos están como, bueno, lo que este grupo diga, vea, que es lo más correcto. Yo, mira, con que haga eso, lo que ellos dicen que uno se ve bien, con eso está bien, y no se fijan en lo demás. Es cuando entonces ya Jesús le dice a los fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. A la menor se fijaban aquí y allá y todo eso, y dice, ¿y dónde está el amor? O sea, ¿dónde está el amor? Sí, o sea, no había nada de eso. Entonces, por eso es bien importante que nosotros comprendamos que estamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Entonces, nosotros no dependemos de ver una cita que diga, di no al cigarro, para no andar ahí con el cigarro. No necesitamos de una cita que diga, no haz drogas, para decirle no a las drogas. No necesitamos de una cita en la Biblia que diga, di no a la pornografía, para no andar haciendo ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué? Porque estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, pero sí sabían ustedes, ¿no?, que hay personas que sí checan ahí a ver si está este mandamiento o no en la Biblia, y ahí checan ahí las listas, ya me libré, o sea, pero ¿qué pasa? Saben que son culpables de algo. Entonces, en el caso de nosotros, no, o sea, Dios, cuando somos cristianos, entonces ya Dios guía nuestras conciencias para hacer las cosas rectamente. Y obviamente si hay algo que nos falta sabiduría, vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos, mira, esto Dios no le gusta, o algo así, si es que nosotros crecimos de una manera diferente. Y en el caso, por ejemplo, de los que buscan, ¿verdad?, nada más la letra, y dicen, no, mira, aquí no dice eso es lo que hacen. De repente ven las citas bíblicas y dicen, no, pues aquí no dice esto, pues ya me libré, y no es así. Entonces nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, y es de lo que habla el Romanos 8. Cuando usted va a Romanos 8 y todo eso, habla acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Hasta él menciona el apóstol de que como hasta los mismos gentiles hacen cosas, vea, ellos sin ni siquiera tener la ley hacen cosas que mencionan la ley, porque sus mismas conciencias los guían y les dicen si están bien o mal, ¿verdad? Entonces, hasta una persona que todavía no tiene el Espíritu Santo tiene conciencia. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que la conciencia se puede torcer dependiendo de cómo uno creció, pero entonces por eso ya cuando uno es cristiano, entonces la conciencia es dirigida por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que obedecer esa nueva guía del Espíritu Santo.
Entonces, viendo lo que dice el versículo 5, ahí donde nos encontramos, Romanos 7, versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En contraste a lo que vivimos al final, que dice que nosotros somos del nuevo régimen del Espíritu para llevar fruto a Dios. Entonces uno puede ver que cuando no estamos ahí, dice que por nuestros miembros se basaban en pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto me recuerda lo que dice unos versículos más adelante, Romanos 7, 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. Dice aquí el apóstol: ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué dice? Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, como para mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, no sé si ustedes han estado en un lugar, yo me acuerdo en México es mucho más difícil, bueno, depende de qué parte de México yo soy, la parte norte. En las partes desérticas obviamente es difícil tener zacate verdecito y todo eso. Aquí no, aquí uno tiene que andarlo cortando cada semana. No, allá uno tiene que andarle echando agua, si no se muere, ¿verdad? Se tuesta con el sol. Y entonces obviamente ahí, como es un gran esfuerzo para tener zacate verde, ponen anuncios que dicen: no pise el césped, ¿verdad? No, prohibido pisar el césped, el zacate. Y cuando usted ve la señal, ¿qué es lo que se le antoja hacer? Pisar el césped, así, y que nadie me ve, y así todo, y aquello. Y así tal vez hay unas partes cuando el no fumar, pues obviamente para una persona que sí le gusta el cigarrillo. Ahí en México yo me acuerdo cuando antes, hombre, el que quería fumar, fumaba y por donde sea. Me refiero en el sentido de que lugares académicos, lugares, o sea, en la escuela y cosas así, que imagínense los chamacos, uno ahí de inocente y el profesor, y cómo no había conciencia de antes. Ahora sí hay leyes para que no aquí, y de repente no acá, y que no restaurantes, y que no aquello, y no aeropuertos y todo, y hasta que así es. Pero antes no, hombre. Entonces imagínense para aquella persona que dice: aquí no se permite, ¿qué es lo que él va a pensar? Pues va a tratar de ver cómo le saca la vuelta. ¿Es cierto o no es cierto que aún hasta el día de hoy, aquí en Estados Unidos, cuando viajan en avión, ¿qué es lo que dicen? No nada más prohibido fumar, sino que no pueden andar ahí picoteándole en el baño a la cosa que es un sensor de humos. ¿Por qué? Porque hay personas que, sabiendo que no se debe fumar en el avión, van al baño para fumar ahí. Y por eso hasta se les tiene que decir a los pasajeros: a nadie se le ocurra andarle ahí picoteando al sensor, porque si no lo podemos demandar y va a la cárcel y todo eso. Porque hay personas que dicen: pues aquí, y luego imagínense cuántas hileras dice: prohibido, y la persona pues quiere más. Igualmente, entonces, otros ejemplos que tengo aquí: no pisar el cemento fresco. Y hasta tiene así una orilla de algo, ¿verdad? Y está el cemento así, lo acaban de... Y hasta le pusieron las rayitas, ¿no? No, las rayitas es con una escoba. Y así con la escoba y dándole todo para que se vea bonito. Y luego viene, ¿verdad? Y viene la tentación, ¿verdad? Y luego que a poner Josecito ama a María, o a poner ahí su huella o su dedo, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Y no. O también, por ejemplo, es uno más moderno: no manejar y textear. No manejar y hablar con el teléfono, no manejar y textear.
Y, no se puede textear. Y, fíjense, antes no me daban ganas y de repente aquí en Melian dijeron que no textear o no llamar por teléfono, ahora sí me dan ganas. Y le digo, no, entonces uno puede ver cómo dice ahí, ¿verdad? Yo no sabía lo que era la codicia hasta que de repente vi la ley que decía, no codiciarás. Y, me sentí tantas codicias. Entonces, eso lo dice ahí el apóstol en el versículo 7 y 8. En el versículo 6, ahí mismo capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En Romanos 8, 1 y 2, Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero muy importante, ¿quiénes son ellos? Lo que dice ahí continuando. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se están dejando guiar por la letra nada más, tampoco se están dejando guiar por los apetitos carnales, sino que se están dejando guiar conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte. Ahora, algo muy importante que aclarar, ahí el capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y luego qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, quiero aclarar esto porque no quiero que nos vayamos pensando, bueno, la cosa entonces es ya no guiándome por la ley, ¿verdad? Pues guiándome por Cristo, pues simplemente voy a ver cuáles son las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Y voy a ser una persona buena. No, pero entonces, como dice ese versículo que acabamos de leer, uno es de Cristo y uno ya no vive para la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no quiero que nos vayamos pensando, bueno, simplemente ya hago las cosas del nuevo pacto, pero que de una u otra manera no vea lo del bautismo. Y es que esa es la manera en que se entra en el nuevo pacto, para que se deja el viejo pacto. En el caso de los judíos, pues ahora ya no estoy bajo Moisés, ahora estoy bajo Cristo. En el caso de nosotros, que no siquiera estábamos bajo Moisés, es decir, éramos gentiles, decimos ya no bajo la carne, ¿verdad? Sino ahora bajo el Espíritu, bajo Cristo. Entonces estamos en ese nuevo pacto y se empieza a través del bautismo. Yo me bauticé cuando tenía 18 años, hace como 10 años, ¿no? Es cierto. pero entonces uno pues no se arrepiente de haber hecho eso. O sea, uno no se arrepiente de haber tomado esa decisión de bautizarse. Y entonces es muy importante aclarar esto, ¿verdad? Para que no se piense, bueno, nada más simplemente soy un buen cristiano y ya con esto estoy bajo el Espíritu. No, o sea, cuando decimos que estamos bajo el Espíritu, también estamos refiriendo a que el Espíritu esté morando en nosotros. O como dice Romanos 6, 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿qué dice? Por el bautismo. Entonces, por eso en la analogía del matrimonio, primero menciona como que si el marido es el que murió, pero ya después menciona que es como que si uno fue el que murió a la ley, ya para hacer obra de Cristo. Y es que eso sucede en el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, se refiere a Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O como dice Romanos 8:11, y con esto vamos a terminar. Recuerden, ¿verdad? Ya la ley no es nuestro marido, ¿verdad? Es Cristo nuestro marido. Ya no estamos bajo el régimen de la ley del antiguo pacto, ya estamos bajo el nuevo pacto. No se sientan mal,
¿verdad? De que, ay, es que no practico esto o aquella cosa del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es parte del Antiguo Pacto. No estamos entre dos señores, ¿verdad? Sino solamente nuestro Señor Jesucristo, y hacemos las cosas porque Él nos dice que las hagamos. Entonces en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿qué dice? A Jesús dice, mora en vosotros. Es cuando pasa cuando uno se bautiza. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Vea? Entonces así nos despedimos, ¿vea? Con una invitación a bautizarse, ¿vea? Toda aquella persona, ¿vea? Que no se ha bautizado para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo invitamos a que lo haga. Acuérdense que la palabra bautismo significa inmersión, sumergirse en agua, y en la palabra de Dios vemos que eran puras personas ya grandes de edad, no niñitos, no bebitos los que se bautizaban, sino que eran las personas que ya creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿vea? Estaban arrepentidos de sus pecados y querían ya entrar en un pacto, ¿vea? Con Cristo, en el cual le dicen a Cristo: Señor, yo creo que tú eres mi Señor y quiero que tú seas mi Salvador, y yo te voy a servir de aquí y toda mi vida. Entonces eso es muy importante, ¿vea? Que hagamos ese paso si no lo hemos hecho, y para ya no estar bajo la maldición de la ley, que la ley, entonces el poder del pecado es la ley, y la paga del pecado es que es muerte, más la vida en Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces sigamos ahora en adelante, pertenezcamos a Cristo y sigamos ahora su nuevo pacto. Gracias y Dios los bendiga.